Hoy es el día marcado para la apertura de la agenda, para agendarse, para recibir la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19, es decir, una dosis de Pfizer para aquellos que ya tienen la vacunación completa con Sinovac. Vamos a recibir al ingeniero Nicolás Jodal, CEO de Genexus, empresa privada que está gestionando la agenda de la campaña oficial de vacunación y creador también de la aplicación Coronavirus UI. Buenos días, bienvenido, Jodal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué ha pasado que todavía no funciona? Hemos probado acá en varios, tanto Humberto como yo, somos público pasible de recibir esa tercera dosis. Bueno, ¿qué dificultades están enfrentando que no se ha podido habilitar la agenda todavía? No hay absolutamente ninguna dificultad. ¿Estaba previsto para más tarde el comienzo? Exacto, el anuncio oficial es, lo que se dijo es y se mantiene es va a ser abierta en el día de hoy y el Ministerio de Salud Pública va a anunciar de forma oficial en qué hora precisa comienza. Bien. Simplemente lo que dice el mensaje no está habilitado porque todavía el Ministerio no comunicó así a la población. Lo que corresponde es que lo comunique el Ministerio de Salud Pública. Cuando lo haga, se va a habilitar la agenda, los sistemas ya están prontos para recibir a ese 1,5 millones de personas que se quieren habilitar. Es muy importante hay ninguna dificultad, eso. simplemente se está esperando el comunicado oficial. Es muy importante eso porque hoy mucha gente se vio sorprendida, nos incluimos, ¿no? De que no empezó a funcionar desde las 0 horas de anoche, ¿no? No hay ninguna dificultad técnica entonces. Nunca se dijo que fuera a las 0 horas. Lo que se dijo es, nuevamente comienza en el día de hoy y el Ministerio de Salud Pública hace el anuncio a qué hora exactamente comienza. Bien, Jodal, 1,5 millones de personas podrían inscribirse para la tercera dosis. Correcto. Un poquito más todavía de 1,5 millones. Esos son el universo de personas que ya tienen 2 dosis de Sinovac. ¿Cómo es la gestión electrónica de todas esas personas que se dijo que hay un criterio de prelación, atendiendo un poco a la fecha en la que se culminó la vacunación de las 2 primeras dosis? Claro, exacto. Todo el proceso que va a comenzar en unas horas, el registro es exactamente igual que antes, es todo exactamente igual que antes, pero lo que cambió es el algoritmo de cómo se asigna. Ahora, antes era, cuanto más rápido te agendabas, más rápido te vacunabas. Ahora lo que hay es cuánto se va a vacunar a los que hace más tiempo que se han vacunado. Es decir, los primeros que se vacunaron con Sinovac van a ser los primeros en vacunarse con esta dosis de Pfizer. Bien, eso es muy importante saber. ¿Hay un plazo para anotarse? Porque, o sea, esto hace que la gente no tenga que salir corriendo a anotarse como sí pasaba antes, que en alguna oportunidad, colapsó un poco en algunos horarios, la gente no sabía si quedaba inscripta o no. Temas que se fueron solucionando, pero ahora, ¿cómo va a funcionar entonces? No tienen, digamos, no es necesario que salgan todos corriendo cuando se abra a registrarse. No hay plazo, pueden, digamos, con el paso de los días, el tiempo que quieran, se van registrando y el sistema los va a ir asignando. Lo único importante sería que los que hace más tiempo, los que por ejemplo ya tenían 2 dosis de Sinovac en marzo o abril, que ya se fueran registrando, pero todos los demás tienen tiempo de sobra para ir registrándose. Ingeniero, yo tempranito hoy probé justamente para básicamente venir con la información de cómo estaba funcionando. Y en ese momento tuve la suerte de que en la aplicación, cuando cliqueaba en la agenda, me pasaba una segunda pantalla donde ya estaba mi nombre, mi cédula de identidad, es decir, porque la aplicación ya la tiene desde el momento que yo la utilicé para la información, para las dosis que me di, etcétera, etcétera. Soy de la franja de los primeros en Coronavac, es decir, yo el 5 de abril me di la segunda dosis. Y me decía esa segunda pantalla de que era, digamos, iban a comprobar si me correspondía o no me correspondía, ¿tá? Cosa que el siguiente paso no lo pude realizar. Pero esto va a suceder así, es decir, si alguien por error, o llamémosle por avivada, quiere inscribirse, ¿es el propio sistema el que lo va a tirar para afuera porque no está dentro de los que se dio la segunda dosis o porque todavía no es el tiempo para vacunarse? Si no se dio la segunda dosis, lo tira para afuera. Bien. Si todavía no es el tiempo para vacunarse, igual lo va a recibir.
Es decir, se pueden registrar todos, digamos, alguno que recién le va a tocar en octubre, no importa, se registra ahora, simplemente lo que va a pasar es que el sistema va a demorar en agendarlo hasta que esté cerca de octubre, nada más. Bien. Pero lo puede hacer. Lo que no va a permitir, por ejemplo, es que diga, si los que se dieron Pfizer, por ejemplo, no les corresponde esta tercera dosis, entonces a eso le va a decir que no, a eso los va a rechazar. Bien, bien, Pero bien. si tenés dos dosis de Sinovac, no... Es mucho más sencillo, está resuelto desde la propia aplicación. Por ejemplo, yo había sacado la cuenta que al haberme dado la segunda dosis el 5 de abril, había quedado inmunizado el 19 de abril, suponía que de tener una tercera dosis la iba a tener para octubre. Es probable entonces que, como estamos recién en agosto, me pueda agendar para septiembre o para octubre el propio sistema. El sistema, claro, no tenés que hacer ninguna cuenta. El sistema te va a agendar después de 90 días de la segunda dosis de Sinovac que vos te diste. Perfecto. Independiente de cuándo te anotaste. Bien, es importante saber entonces, la gente que se inscriba, ¿cómo sabe que está inscripta aunque todavía no reciba el mensaje de día y hora? Porque va a recibir un mensaje diciendo que quedó inscripta. Bien, y cuando se acerque la fecha de vacunación que le toque, va a recibir otro mensaje con lugar, día y hora. Exacto. Bien. También otra cosa a resaltar es, se pueden registrar, como siempre, vía la app, vía web o vía WhatsApp. Cualquiera de las tres vías es exactamente lo mismo. ¿Esos mensajes van a ser mails, mensaje de texto, WhatsApp? ¿Cómo van a ser? Van a ser tres cosas. Van a ser SMS, va a ser WhatsApp y va a ser un mail. Bien, bien. O sea, es importante... Los buscamos por todos lados. Bien, bien. No, porque también eso da mucha incertidumbre, ¿no? En la gente... Ya estamos todos más duchos con el tema del uso de la tecnología para agendarnos, pero recordemos que genera cierta desconfianza, ¿no? La gente que no está tan acostumbrada también después le queda dudando. ¿Cuál es el plazo? Yo me anoto hoy. Me va a pasar como Humberto que me va a tocar vacunarme cerca de septiembre. ¿En qué plazo me va a llegar ese primer mensaje que dice Lorena Bomi, usted está agendada, en X semanas le vamos a mandar el mensaje con día y hora? No, ese es inmediato, ese en el correr de las horas. Bien. El que va a demorar es el que le diga, le corresponde en tal lugar a tal hora. Bien. Y va ese mensaje... Ese va a ser, normalmente, ese cerca de la fecha, cerca ya de la fecha de vacunación, porque hay todo un tema logística de cuándo hay lugar y demás. ¿Qué plazo se maneja? ¿2 días, 1 día, 15 días? No, normalmente una semana antes ya está la logística pronta como para poder mandar los mensajes. Bien, el haberse dado la tercera dosis, ¿ya va a aparecer de forma inmediata en el sistema como ocurrió con las otras vacunas? Sí, correcto, exacto. ¿Y nos va a servir internacionalmente? Es decir, la app Coronavirus Hoy, yo sé que está, digamos, como actualizándose o agregando una serie de elementos en forma cuasi permanente. ¿Nos servirá, por ejemplo, como los famosos códigos QR de los que se hablan en Europa? Exacto. De hecho, uno de los cambios que estamos poniendo en estos días es que estamos poniendo un código QR que es compatible con la Unión Europea. Bien. Es decir, que es el mismo código QR que usan los europeos para moverse entre Europa. Nos estamos adhiriendo a ese protocolo, en estos días queda de esa manera. Ahí va a quedar las dos dosis de Sinovac y la de Pfizer también. Bien, eso es muy importante. He sabido de casos aislados de gente que ha viajado y que cuando quiere abrir la aplicación en el exterior no le funciona. La explicación que he accedido es que el IP, por temas de seguridad, solo funciona en territorio nacional, entonces lo mejor al viajar es llevarlo fotografiado en el teléfono o impreso en un papel para asegurarse eso. ¿Este cambio en el QR significa que eso cambia? Sí, cambia. Lo que estamos haciendo es que se pueda salvar ese certificado dentro del propio teléfono y que se pueda usar en cualquier lugar del mundo sin tener que tener el teléfono conectado. Bien. Solo llevando el teléfono, sin tener que entrar a la aplicación Coronavirus UI, se tiene ese documento. Bien. ¿Ha reportado dificultades o rechazo en algunos países, ahora que la gente está viajando más, el tema de la aplicación uruguaya en el exterior? No. En general, digamos, lo que nos pedía la Unión Europea, que fue lo que cambiamos, que el código QR sea compatible con la tecnología que usan ellos. Ese fue el cambio que hicimos. Bien.
Jodal, me gustaría también, ustedes fueron uno de los primeros en visualizar cómo venía la pandemia. Antes de que, digamos, hiciera carne en Uruguay, ya estaban hablando de la aplicación, se largó de inmediato. Ya tenían pensado el tema de los vacunatorios y los testeos móviles, ¿no? Con los containers. Me acuerdo de haber ido al LATU a hablar. Sí. ¿Qué proyección están haciendo de la pospandemia y ahí cómo se inserta el uso de la tecnología en ese contexto? Sí es que podemos hablar de una pospandemia, ¿no? Mira, muy buena pregunta. Lo primero, creo que lo que ha demostrado es una de las cosas que demostró esta pandemia, la enorme adopción de tecnología que tiene el uruguayo, cómo la adoptó rápidamente. Para que tengas una idea, estamos en el orden de hoy de 2.7 millones de uruguayos que usan la aplicación de coronavirus, es decir que es muy por arriba del normal del resto de los países del mundo. Digamos, el otro día hablaba con un alemán, por ejemplo, y me decía, ustedes son primer mundo. Me decía, nosotros tenemos una app, pero no la usa nadie. Así que yo lo que creo es que lo que llegó para quedarse es este uso de apps para poder, digamos, interactuar en particular con distintas áreas del gobierno, en este caso con salud. Yo creo que va a haber, digamos, todos los certificados de vacunación, todo ese tipo de cosas, ahora lo normal es digital, ¿no? Digamos, ¿no? De hecho, tenés que hacer fuerza para pedir un papel, digamos. Lo normal es que sea todo digital. Si querés tenerlo en papel, se te da, pero lo normal es que sea todo digital. Es decir, que lo que pasó es una rápida digitalización de la parte de salud en Uruguay. Eso creo que tenemos que aprovecharlo. Yo, parte de la pospandemia, creo que va a ser eso, un uso creciente de la tecnología por toda la población del Uruguay. Ingeniero, se imaginará que a medida que hemos estado dialogando se han sucedido infinidad de consultas de parte de nuestros televidentes y nuestras televidentes, muchas de ellas atendiendo a cuestiones personales o particulares. Muchos que no escucharon el comienzo de la entrevista, en donde Lorena en varias oportunidades preguntó por el tema de por qué la agenda no funcionaba y usted ya lo contestó, será en el día de hoy, pero no insistan en este momento porque aún no se ha abierto el registro. Es decir, esto lo reitero para que quienes nos siguen llamando y nos dicen, pero estoy intentando y no puedo. No van a poder ahora, todavía no. Es durante el día de hoy, pero ya va a ser anunciado. Ahora, le hago algunas preguntas, sí, puntuales que nos hicieron. Algunos televidentes que nos dicen que se dieron la segunda dosis y no les apareció en la app que se la habían dado. ¿Allí puede haber cierto retraso o es porque esperan un determinado tiempo para confirmar la aparición de la segunda dosis? No, en general debería aparecer. Si no apareció, lo que hay que empezar a hacer es el tema de, en la página del Ministerio de Salud Pública, sí, hay un mail donde se ponen, digamos, estas situaciones. Lo que tienen que decir es, no me aparece, y ahí hay una comisión que se encarga de ver por qué no apareció. Muchas veces son por algún problema, por ejemplo, porque se registró mal en el vacunatorio, registraron mal el número de cédula o registraron mal el tipo de vacuna o cosas por el estilo. Entonces, hay una comisión dentro del Ministerio de Salud Pública que se encarga de estas situaciones particulares. Claro. Esto puede ser también que solucione el tema de otra televidente que también llamó diciendo que en su momento, al registrarse, se registró y se equivocó al digitar el número de teléfono y ahora le estaría no permitiendo reagendarse. ¿También por esa vía puede solucionarlo? También. Exactamente. Es un problema bastante típico que alguien puso mal el número de teléfono y hay que arreglarlo en el Ministerio de Salud Pública, porque ahí lo que tiene que confirmar que uno es uno. Porque yo podría usar el teléfono de otro para saber información de otro. Entonces ahí hay un mecanismo de verificación de identidad. Exacto. Como acaba de decir el ingeniero, hay que solucionarlo en el Ministerio de Salud Pública, pero aclaro, no hay que ir al Ministerio de Salud Pública a solucionarlo. No. Lo hacen a través de la página o del mail directamente, y allí especifican cuál fue el error que cometieron al registrarse y se puede subsanar. Ingeniero, también es otra pregunta que nos viene llegando, tiene que ver con saber si esta tercera dosis nos va a tocar en el mismo lugar donde nos vacunamos anteriormente. Hay gente que se vacunó en un departamento y ya no le viene bien, se mudó. Bueno, diferentes alternativas, ¿no? ¿Está pensado eso? No, la persona se vuelve a registrar, por lo tanto vuelve a elegir la localidad. No hay ningún problema si se vacunó en Maldonado, que ahora se quiere vacunar en Montevideo, o puede elegir cualquier localidad. Como se vuelve a registrar, digamos, a elegir la localidad, no hay ningún problema.
Bien. ¿Cuáles han sido los reclamos más frecuentes, hablando un poco de esto que venían conversando con Humberto, de, por ejemplo, haber puesto mal el teléfono? ¿Cuáles son los reclamos o bueno, las dificultades más frecuentes de la gente? Las dos cosas más típicas es esa, que no le aparece el certificado por alguna razón, o le aparece el certificado pero con una vacuna que no corresponde. Y la otra es el tema de que se equivocó en el número de cédula. Bien. Usted tiene... Perdón, en el número de celular, no el número de cédula. Claro. ¿Tiene una hora aproximada en la que podría empezar a quedar habilitada la aplicación? Yo no me la jugaría. La agenda, la aplicación no puede Yo no me la jugaría, pero ingeniero, usted haga lo que quiera. Más temprano que tarde. Después del mediodía. Más temprano que tarde, lo que puedo decirles. Podemos decir que después del mediodía, ya son las 10:03. No, dijo, más temprano que tarde, yo lo tomo como antes del mediodía, pero no digamos nada. Ingeniero, muchas gracias, es un placer haber estado dialogando con usted. Muchas gracias, un gusto. Reiteremos, porque en este momento ha colapsado toda la producción de Arriba Gente, está en manos del psiquiatra, debido, obviamente, a la enorme cantidad de comunicaciones que tuvimos, gracias a Dios, y gracias a ustedes que están allí. Hemos tratado de trasladar los temas más comunes que se reiteraron, pero creo que ahora lo más importante es recordarles que si agarraron la nota por la mitad, si la agarraron sobre el final o lo que sea, aún no está habilitada la agenda. En el correr del día, el Ministerio de Salud Pública va a decir en qué momento queda habilitada. Así que no sigan intentando, porque además el propio sistema se va a encargar de darnos el día y la hora que nos corresponde de acuerdo al momento que nos hayamos dado la segunda dosis, que esto es lo que me parece más importante. Es muy importante, no hay apuro en hacerlo. Exacto. Y una vez que lo podamos hacer vamos a poder elegir localidad o zona donde recibir la vacuna de cero, ¿no? No como habíamos quedado enganchados con la segunda dosis que uno no podía cambiar. Eso también es muy importante. Así que bueno, esperar la voz de Aura, ¿no? Del Ministerio de Salud Pública y sin apuro, pero sin pausa, a inscribirse entonces para recibir la tercera dosis.